Buenas tardes. Ya saben de lo que voy a hablar, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el que nació de virgen esfuerzo nos dé tanto, que siempre le loemos en prosa como en canto, sea de nuestras almas la cobertura y manto. El Creador del cielo, de la tierra y del mar, Él me dé la su gracia y me quiera alumbrar, que pueda de lecturas un sermón predicar, que aquellos que lo oyeren puedan solaz tomar. Ahora, la purificación del templo. Estamos hablando ahora de la explicación de textos. Y ustedes saben que hay algunos que dicen que la explicación de textos no es necesario. Uno abre la Biblia, comienza a leer y el Espíritu Santo le dará la información que necesita. Hay algunos que piensan así, ¿no? Bueno. Pero para entender completamente hay que entender el ambiente, digámoslo así, de la época y del lugar. Ahora, para la explicación de textos bíblicos se usa una de esas palabras griegas, ya hemos hablado de eso, ustedes lo saben. Una de esas palabras griegas que ahora para nosotros significan algo religioso, pero que originalmente en griego no tenía esa acepción. Y esa palabra es exégesis. Exégesis ahora significa interpretación de un texto, especialmente la Biblia. Pero yo una vez en el siglo pasado estaba en Atenas, tenía dolor de cabeza y compré una cajita de esas de aspirina y en el dorso, ¿qué es lo que veo? Exégesis, porque en griego eso significa instrucciones. Pero para nosotros, la explicación de textos, o sea, de la Biblia. Ahora, la expulsión de los mercaderes del templo es la denominación de una escena evangélica, o sea, evangélica significa que viene de los evangelios, una escena evangélica protagonizada por Jesucristo en las vísperas de la Pascua judía. Aparece en todos los evangelios, aunque mientras que en los sinópticos ocurre al final, pero en el Evangelio de Juan ocurre al principio. Y esto ha producido que algunos estudiosos los identifiquen como dos hechos diferentes. Algunas personas piensan que esta era la única vez en la Biblia que Dios mostró enojo. ¿Ustedes han oído eso? La única vez en la Biblia. Bueno, eso significa que esas personas no han leído la Biblia. Me voy a leer algo. Esto es de San Marcos, el 3 capítulo. Y otra vez entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo, o sea, Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, estamos hablando de Jesús,
Así que la purificación del templo no es la única vez en la Biblia que Jesús muestra eso de enojo. Ahora, en este episodio, Jesús visita el templo en Jerusalén, el llamado Templo de Herodes, cuyo patio es descrito como lleno de ganado, una verdadera ganadería, ganado mayor y ganado menor. Imagínense cómo habría sido eso. Tablas de cambistas que cambiaban las monedas griegas y romanas por monedas judías, las únicas que podían ser usadas en las ceremonias del templo. Y ustedes ya saben por qué. ¿Por qué no se pueden usar esas monedas griegas y romanas? Ustedes lo saben. Porque tenían imágenes grabadas. Ustedes ya saben cuál es el mandamiento contra eso. El segundo, ¿verdad? Está en la Biblia. O sea, no se podían usar monedas romanas y griegas porque tenían imágenes grabadas, cosa prohibida por la ley de los judíos. Muy interesante. Ahora, y esto de toda esa ganadería que estaba ahí, ganado, vacuno, ovejuno, capruno, ¿de dónde viene todo eso? Los 7 primeros capítulos del libro de Levítico en el Antiguo Testamento explican cómo se han de hacer las ofrendas. En el primer capítulo de Levítico dice: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda holocausto. Otra de esas palabras griegas que tienen un significado distinto ahora. Ahora holocausto significa matanza de un gran número de seres humanos, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí holocausto, esta palabra griega, significa sacrificio religioso entre judíos en que la víctima era totalmente consumida por el fuego. Es lo que significa holocausto. La víctima totalmente consumida por el fuego. Luego, en el capítulo número 3 se habla de sacrificio de paces. Y dice que la víctima puede ser vacuno, ovejas, cabra, macho, hembra, no importa, mientras en el primer capítulo eran solamente de sexo masculino. Y luego en el capítulo número 4 se habla de cuando una persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos, entonces un becerro sin tacha. Y se continúa hablando de eso. Y también si hubiere tocado cualquier cosa inmunda. Imagínense una serie, 7 capítulos hablando cómo se han de hacer estos sacrificios. Y saben que dice para los animales degollándolos y luego rociando el altar con la sangre. Imagínense una ganadería y una carnicería también, ¿no? Eso en el templo. Imagina. Y entra Jesús y esparce a todo eso. Qué curioso. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Los judíos siguiendo la ley al pie de la letra y toda esta carnicería de animales y sangre por toda. Imagínense. ¿Saben por qué usaban incienso?
Imagine cómo huele todo eso. Degollando toros, vacas, rociando la sangre. Recuerda unos actos de los aztecas, ¿no? Sangre por todas partes. Pero ¿qué es lo que significa esto? Todo esto. Es un llamado al pueblo de Israel para seguirle a Jesús, para seguirle en la tarea de reformar la religión. ¿No? Lo que significa todo esto. Y ahora nosotros ya no matamos en sacrificio animales, ¿verdad? Pero les voy a dejar con una pregunta. Para nosotros, ya no matamos a toros, corderos, cabras, tórtolas, palomas. Pero la pregunta es esta. Para nosotros, para los judíos eran animales. Y para nosotros, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? Ustedes lo saben. Seguramente todos lo saben. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios es nuestro sacrificio. Comemos su carne y bebemos su sangre.